Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. ¿Cómo están, amigos, hermanos y hermanas? Qué bueno saludarles. Bienvenidos sean todos, muy bienvenidos a su programa de Olam 7, La Verdad Presente, donde usted puede encontrar grandes cosas de parte de nuestro Dios que está enviando para cada uno de ustedes. Nosotros solo somos portadores, no somos ninguno superdotado, no somos ángeles, no somos nada, no somos santos. Somos pecadores indignos que reconocemos nuestra condición y que venimos a los pies de Jesús y solamente nos dejamos utilizar para que el Evangelio pueda ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y también utilizando estos potentes medios que el Señor nos ha provisto para que esa semilla pueda ser esparcida y pueda germinar y dar frutos que honren y glorifiquen a Cristo Jesús. Siempre les comparto los enlaces donde usted puede ver el programa de La Verdad Presente o cualquier otro programa de Olam 7 que está surcando los aires del mundo entero las 24 horas del día, ya sea en su página web olam7.tv o en el canal de YouTube Olam 7 HD Honduras, que es específicamente para la transmisión que realizamos desde aquí, desde San Pedro Sula en Honduras. Gracias por acompañarnos y en este momento queremos compartir con ustedes una ofrenda musical para que podamos elevar nuestro pensamiento, nuestras mentes al cielo a través del canto. Al andar con Jesús en su fúlgida luz. Escuchemos. Al andar con Jesús en su fúlgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre
Al andar con Jesús en su fúlgida luz, en su senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Claro, Cristo ha prometido vivir, acompañar, andar con aquel que le obedece. No porque le obliguen, sino por fe. La obediencia es por fe, mis queridos amigos y hermanos. Esa es la obediencia legítima que Dios espera de cada uno de nosotros. Una obediencia por fe, por amor, por convicción, creyendo que nosotros somos podrida llaga desde la cabeza hasta los pies, no hay justo ni aun uno, dice el apóstol Pablo, y que solamente llegamos a los pies de Jesús reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra incapacidad para ser merecedores, y que solamente por los méritos de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, somos aceptos. El Padre, cuando nos presentamos delante de Él y reclamamos para eso la justicia de Cristo, no nos ve a nosotros, nos ve a Él, ve su sangre, ve su ministerio totalmente perfecto que presentó, su ofrenda, su sacrificio. El Padre lo recibe y nos ve hacia nosotros con esas vestiduras. La obediencia a Dios requiere de nosotros nuestro máximo empeño. Y cuando ese empeño llega a su límite porque no tenemos capacidad perfecta para presentarlo, es cuando nosotros tenemos que dejarnos utilizar por Dios, permitir que el Espíritu Santo nos capacite y nos revista de su gracia y de su misericordia. Les invito para que me acompañen en oración, a que Dios nos bendiga en este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias porque hasta esta hora nos has ayudado, porque hasta esta hora tu amor se ha manifestado de una forma maravillosa, permitiéndonos el don de la vida. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están viendo este programa, donde quiera que se encuentre, en cualquier lugar del mundo. Te pido que tu bendición repose sobre cada uno de ellos y también sobre sus familias. Sabemos que ellos están viendo esto no producto de la casualidad, sino por una obra del Espíritu Santo, para que puedan conocer las grandes verdades que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Ayúdanos y acompáñanos en este momento para que este estudio pueda ser un utensilio, pueda ser utilizado para bendición de muchas personas, para honra y gloria tuya. Te pedimos que nos acompañes. Hemos pedido y agradecido todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el tema que nos compete y tiene que ver con algo esencial, fundamental, algo que es de los cimientos del gobierno de Dios y tiene que ver con la ley de Dios. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Dios a través de la Biblia? Hay muchas conjeturas que se han armado hoy en día respecto a la ley de Dios. Hay ciertas teorías que el mundo cristiano ha sacado hoy en día, pero bueno, ¿qué dice la Escritura? No vamos a dictar teorías humanas, no vamos a sacar conjeturas personales de nadie, vamos a estudiar, vamos a permitir que la Biblia nos explique qué es lo que dice las Sagradas Escrituras acerca de este trascendental tema. Vamos a comenzar con el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así: estas son palabras de Jesús dándolas a los discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Cristo está haciendo allí una condición. Sí, no es una afirmación, sino que si me amáis, está colocando una circunstancia dada. Si es así, si ustedes me aman, como resultado, como consecuencia de ese sentimiento de ustedes hacia mí, dice Cristo, guarden mis mandamientos. En otras palabras, si ustedes me aman, obedézcanme. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Mis mandamientos son el reflejo de mi carácter. Por lo tanto, si ustedes me tienen amor a mí, los van a guardar. Los van a observar. Van a tratar de tener una obediencia como resultado de su fe en mi nombre. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesús con esto. Pero en los tiempos de Jesús, cuando Él vino, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los dirigentes judíos, ellos en realidad estaban acusando a Jesús de que Él era un quebrantador de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. En realidad Jesús no pudo quebrantar un mandamiento porque el hecho de desobedecer un mandamiento, de quebrantarlo, de no hacer caso del mismo, sino que hacer lo contrario, implicaba un pecado. El pecado, dice la Escritura, que es la transgresión de la ley. Entonces, si Jesús transgredió un mandamiento como era criticado y como era acusado por los fariseos, Jesús tuvo que haber pecado. Si Jesús pecó, se hizo pues un transgresor y por lo tanto iba a merecer la cruz del Calvario como pecador. Y si era pecador, entonces el sacrificio de Jesús no lo iba a aceptar el Padre porque Jesús no se estaba presentando justo delante de su presencia. ¿No? ¿Por qué? Porque había pecado, había desobedecido un mandamiento. En realidad Jesús vino para hacerles ver a los dirigentes judíos que la tradición de ellos había invalidado más bien la ley de Dios y que Él venía a enseñarles la forma perfecta, la forma correcta de cómo obedecer. Tenían un sinnúmero de leyes que habían agregado a los 10 mandamientos y a las leyes ceremoniales que tenían, que en ningún momento Jesús, Dios mismo, los había colocado como tal para que se obligase a la gente a guardarlos. Nunca. Son una cantidad enorme de reglamentos que ellos habían agregado. En ningún momento Dios lo había instruido a Moisés para que se le diera al pueblo y lo guardasen. Entonces ellos habían torcido en realidad el verdadero sentido de la ley. Habían torcido el objetivo principal que Dios buscaba con dar los mandamientos al pueblo de Israel. Cuando se los dio directamente en el monte de Sinaí. Y también el apóstol Pablo menciona algo al respecto. Busquemos ahí en Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque ignorando la justicia de Dios está hablando de un gobierno, de una ley que viene del trono de Dios y que tiene su ley al cual todos como criaturas tenemos que sujetarnos a la misma. Y procurando, dice, establecer la suya propia. Está hablando de los dirigentes. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque intentaron establecer su propia justicia. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por eso Jesús a menudo cuestionaba la justicia de los fariseos. Y le decía al pueblo, miren, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. O sea, Jesús los acusó muchas veces, los desnudó completamente.
los desenmascaró y eso los tenía enfurecidos. ¿Por qué? Porque ellos venían egresados y habían estudiado mucho tiempo en las escuelas rabínicas y no podían creer, no podían permitir que una persona mucho más joven que ellos viniera y les diera clases, les diera cátedra de cómo observar la ley de Dios. Y eso que Jesús los acusaba de estar haciendo lo incorrecto. Ellos ante el pueblo, ante los ciudadanos comunes, se sentían que eran superiores, que Dios los había llamado a estar en ese puesto y que era por mérito propio. Y se alardeaban ellos alardeaban de su justicia, se colocaban en las puertas de la ciudad, entraban a las sinagogas, se arrodillaban, daban un alarido de humillación, diciendo al Señor que le agradecían por ser santos, por ser justos, y que no los había hecho como una persona que estaba ahí mendigando junto a la entrada del templo. Te doy gracias porque no me hiciste como él, sino que me hiciste como soy. Ellos estaban llenando mucho, llenando permanentemente el ego, el yo. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Y colocaban cargas sobre la gente que ellos no las querían cargar. Jesús los acusaba siempre, permanentemente, de eso. Y eso es lo que les molestaba totalmente a los fariseos, a los miembros del Sanedrín. Vemos cómo Jesús, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 en adelante. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, aquí le está hablando Jesús a los fariseos, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras? ¿Y por qué miras? Dice, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, lo que está queriendo decir con este versículo, hipócrita, le dicen ahí. ¿Cómo le estás diciendo, cómo le quieres decir a tu hermano? Déjame, te voy a sacar la paja, que es algo pequeño que tenés en tu ojo, si la persona tiene una viga, algo enorme, en el ojo tuyo, lo que está diciéndole Jesús. Versículo 5. Hipócrita, le dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 8. Y el que busca, halla, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, llama, se le abrirá. Le pide,
10. Si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y dice el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque dice la última parte de este versículo, esto es la ley y los profetas. Voy a leer de nuevo este último versículo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. En pocas palabras, Jesús lo que está diciéndoles es que el hacer el bien al prójimo era el resumen, era la terminación, era la consolidación de una relación estrecha con Dios, de evitarse estar pensando o llevándole la vida a los demás o pensando qué hacen de bueno o qué es lo que no hacen de bueno, si hicieron algo malo, por qué lo hicieron malo. Olvídense de eso, dice Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. Estás queriendo sacar la paja del ojo de tu hermano, que es algo pequeñito, sin peso, pero que igual estorba. Sin embargo, dice él, ¿no ves que en tu ojo hay una viga? Una viga es algo enorme. Primero saca la viga de tu ojo para luego buscar cómo sacar la paja de tu hermano. Entonces, ¿qué pasa aquí con lo que representa la ley de Dios? Los judíos, los fariseos, eran muy celosos en los mandamientos de Dios, y los guardaban a cabalidad. Pero ¿qué pasa? Venían y no tenían amor por el prójimo, no hacían una obra de caridad, no le ayudaban a nadie, no tenían misericordia, no tenían compasión. Entonces, al hacer eso, estaban automáticamente quebrantando los mandamientos de Dios. No estaban ellos haciendo el hecho de guardar los mandamientos como un resultado de su relación con Cristo, sino que lo hacían como un método para la salvación. O sea, es decir, como que yo venga y tome en un cartel grande los 10 mandamientos, los coloque en una pared y esté viéndolos y me los aprenda de memoria todos, y cada vez que comienzo el día, lo primero que tengo que hacer es presentarme delante de ese cartel, de ese pliego donde yo tengo listados los 10 mandamientos y empiezo a ver cada uno de ellos que yo tenga que estar cumpliéndolos, que yo tenga que estar guardándolos. Hoy ya guardé o ya guardé lo otro, hoy me he abstenido a hacer esto, a hacer lo otro, y al final del día quedo yo diciendo, hoy sí ya guardé los mandamientos de Dios, no he pecado nada, hoy estoy justo delante de Dios. Eso es querer presentar una justicia propia. No, yo no tengo ningún mérito, yo no tengo ninguna capacidad de ser presentado justo delante de Dios. Así que tenemos que rendir el yo, tenemos que rendir nuestro ego, tenemos que rendir nuestros intereses, nuestros gustos particulares y empezar a tener una convivencia. Empezar a tener algo estrecho para que en realidad se efectúe ese cambio que Cristo puso en su palabra, que mencionó que la ley iba a ser grabada en los corazones de las personas. No dijo que iba a ser eliminada, dijo que iba a ser grabada en los corazones, ya no en tablas de piedra. Ahora,
¿Qué dijo Jesús acerca de los 10 mandamientos? Veamos Mateo 5, del 17 al 19. ¿Qué nos dice al respecto? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. Voy a leer de nuevo este versículo para hacer resaltar algo muy importante. Porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y la tierra, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. Miren ahí cómo dice en ese versículo el Señor. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Yo pregunto, ¿el cielo y la tierra ya pasaron? No, no han pasado. Siguen vigentes. Y si el cielo y la tierra no han pasado, quiere decir que la ley de Dios todavía se mantiene vigente. Él está diciendo, miren, yo no vine a abrogar, yo no vine a invalidar, yo no vine a abolir nada. No tiene sentido el hecho de decir que en la cruz del Calvario Jesús invalidó los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque entonces Jesús, ¿para qué les dice esto si ya dentro de poco tiempo, cuando Él fuera clavado en la cruz, los 10 mandamientos iban a quedar invalidados? Y dice también, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. Y menciona ni una jota, ni una tilde, porque está hablando aquí en griego. En griego acá la jota es, en hebreo la jota es la letra más pequeña. Así que Jesús no hablaba con un sentido. Y la tilde, pues ya se sabe que son puntitos, así que no, ni un ápice, ni un punto, ni un nada podía ser invalidado. ¿Y por qué no podía ser invalidado? Porque emanaba de la mano directamente, de la mano directa de Dios. Por eso no podía ser invalidada. Él dice, yo no vine a abolir nada, yo no vine a abrogar la ley de los 10 mandamientos. Aunque en algunos casos, la ley, cuando se menciona en la Biblia la palabra ley, se está refiriendo a la Torá, o sea, al libro, al conjunto de 5 libros que le llaman el Pentateuco también, que tenían los judíos como su libro especial, que fueron los que escribió Moisés y que están de manera ininterrumpida en la primera parte de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También escribió Moisés el libro de Job, pero aparece después, aunque fue el primer libro que se escribió. Entonces, vemos cómo la ley de Dios en realidad, si iba a ser abolida en la cruz, como dicen muchos, entonces quiere decir que Jesús estaba mintiendo en ese momento, porque Él dijo, hasta que pasen cielo y tierra, los cielos y la tierra no han pasado. Y van a seguir permanentes. Van a seguir permaneciendo. Quiere decir que la ley de Dios no puede ser invalidada. Sigue vigente. ¿Y por qué no puede ser invalidada? Porque vienen directamente, las escribió directamente el dedo de Dios. Miren que es interesante ver que la Biblia dice, 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios.
y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar. Toda la Escritura. No se túa nada. En eso estamos de acuerdo todos. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero hay una pequeña parte de la Biblia que no vino Él e inspiró al apóstol, al patriarca o al profeta para que la escribiera. Dijo, no, esto es tan importante, esto es eterno, esta es la esencia de mi gobierno, de mi carácter, que yo no se lo puedo dar a Moisés como inspiración para que él lo escriba. Esto tengo que escribirlo yo mismo. Vamos a verlo, Éxodo capítulo 31. Éxodo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, ¿con qué? Con el dedo de Dios. Voy a repetir esto, que es de suma importancia, de gran relevancia. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, ¿qué es lo que le dio Jehová a Moisés? 2 tablas de piedra, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Él se reservó esa porción de la Escritura. Él se reservó porque dice allí el versículo, escrita con las 2 tablas del testimonio, escritas sobre las piedras con el dedo de Dios. ¿Qué porción? Desde el capítulo 20 de Éxodo, versículo 3, hasta el versículo 17, donde están detallados los 10 mandamientos de Dios. Esa porción Dios dijo, no se la puedo dejar a Moisés que le escriba. Yo tengo que escribirla con mi propio dedo porque es de suma importancia. Eso es eterno, eso siempre ha estado en mi gobierno. Se lo voy a dar al pueblo para que lo obedezca. Y va a seguir vigente por los siglos de los siglos. ¿Saben? Satanás odia la ley de Dios. Odia, ¿por qué? Porque reflejan el carácter de Dios. Entonces, claro que no va a estar a favor, va a estar en contra de los 10 mandamientos. Los dirigentes judíos habían enseñado cosas, habían agregado cosas que nunca estaban en las Escrituras. Nunca fueron idea de Dios que fueran dadas a los ciudadanos, a los judíos. Veamos acá, para que veamos la importancia de esto, Éxodo, un poco ya en el Nuevo Testamento, Éxodo 7, 38. Que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 38. Dice así, ¿quién fue el ángel? O mejor dicho, Hechos 7, 38, sí, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, ¿con quién? Con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí. Bueno, cuando Moisés fue al monte de Sinaí, ¿se fue a hablar con quién? La Biblia dice que se fue a hablar con Dios, que se fue a hablar con Jehová. Ahora aquí dice que este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí. Cristo mismo le habló a Moisés en el monte de Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida. Eran palabras de vida las que recibió Moisés, los mandamientos de Dios, queridos amigos y hermanos. Hermanos y hermanos que están viendo y escuchando este programa, amigos. ¿Qué eran los 10 mandamientos entonces? Palabras de vida.
para dárnosla, dice el apóstol Pablo acá. O mejor dicho, está diciendo el médico Lucas, que fue el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. El ángel de Jehová, Cristo Jesús, habló con Moisés en el monte de Sinaí. ¿Y qué le dio a él? Palabras de vida. Si son palabras de vida, ¿cómo es que entonces ya las matamos? Porque fueron clavadas en la cruz. Los 10 mandamientos no pudieron ser abolidos. Siguen vigentes. Son una norma de justicia para la humanidad, no solamente para los judíos. Vamos a Isaías, otro texto, Isaías 63, 9. Isaías 63, 9. Dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Repito lo que dice aquí. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿De quién está hablando acá? Dice, y el ángel de su faz. En el Antiguo Testamento encontramos el término para Jesús llamado el ángel de Jehová. Y menciona acá el ángel, un artículo determinado. El ángel, no un ángel, el ángel. En realidad fue el ángel de Jehová. Cristo Jesús estuvo, ¿recuerdan cómo el pueblo de Israel cuando salió en su peregrinaje por el desierto? Que durante el día ellos estaban vagando bajo el sol imponente, con temperaturas súper altas, elevadísimas, pero había una nube que cubría al pueblo de Israel, a los judíos, y no dejaba que los rayos del sol, lo caliente, los quemara, los hiciera perder demasiado líquido, y por la noche esa nube se convertía en una columna de fuego que les diera calor, porque el desierto tiene esos extremos. En el día es el calor intenso y en el día es el frío extremo. Así que, ¿con qué cuidados especiales? Por eso dice este versículo acá. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo, los levantó. Todos los días de la antigüedad los estuvo guiando el ángel. Cristo Jesús los estuvo guiando en el desierto. Así que ese mismo fue el que les dio las tablas de los 10 mandamientos. Vemos como también tenemos dos eventos. Tenemos dos eventos en el Antiguo Testamento que describen cómo el pueblo estaba murmurando. ¿Murmurando por qué? Porque tenían sed. Estaban con el calor intenso a pesar de la nube, pero el calor siempre, pues, de una u otra forma sentían calor. Pero era algo soportable. El asunto que el agua, pues, es esencial, así sea en cualquier clima que se encuentre la persona. Y esa persona, esa persona, por muy protegida que esté del sol con sombra, siempre en algún momento va a sentir sed. Entonces, estaban diciéndole a Moisés, necesitamos agua, queremos agua. Y mejor nos hubiéramos quedado en Egipto en vez de venir aquí a morirnos de sed. Y Moisés, en muchas ocasiones, con esa gran paciencia que le caracterizaba, pero llegaba momentos en que era colmado. Pues hubieron 2 episodios del agua. ¿Y se acuerdan de dónde salió el agua? El agua salió de la roca. ¿Quién era la roca? ¿Será que
los judíos podían darse cuenta en el Antiguo Testamento quién era la roca? Claro que sí. Veamos qué es lo que dice el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Dice, Él es la roca. Está hablando de Jehová, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. ¿Cómo llama la Biblia a la roca? Lo llama Dios de verdad. Dice que todos sus caminos son rectos, son de rectitud. Dice que Él es justo y recto. Así que ya en el Antiguo Testamento los israelitas tenían la posibilidad de darse cuenta quién era la roca, qué simbolizaba. Y en el Nuevo Testamento también encontramos otro versículo, 1 Corintios 10:4, palabras del apóstol Pablo. 1 Corintios 10:4. Dice, aquí está el apóstol Pablo, del capítulo 1 en adelante lo que está haciendo es relatando las vivencias, las principales vivencias del pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto. Dice el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Era Cristo el que estaba en la roca y de donde el agua brotó para que el pueblo pudiera tomar. Mira la importancia de esto, de este simbolismo que aparece acá. Sino que vemos cómo esto refleja que el Dios que nosotros adoramos, Cristo Jesús, que vino acá a la tierra a morir para redimirnos del pecado, es el mismo que estaba con cuidados amorosos especiales con el pueblo, con su pueblo, durante su peregrinar por el desierto. Veamos qué dice ahora los salmos. ¿Qué dicen los salmos? El salmista, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Dice, bienaventurado, o sea, feliz en extremo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que, ¿en qué estará su delicia? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, o sea, en la ley de Jehová, medita este varón o esta persona, en su ley medita de día y de noche. O sea, todo el tiempo esa persona está meditando en el carácter de Dios, en su santa y bendita ley, en sus justos mandamientos. Va a estar meditando en ellos, y cuando esté meditando en ellos día y noche, dice el versículo 3 ahora, ¿cuál es el resultado de meditar día y noche en los mandamientos de Dios? Dice, será como que, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué va a hacer con todo lo que hace? Va a prosperar. ¿Y por qué es que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae?
no se va a marchitar, no se va a secar. ¿Por qué? Porque al estar plantado junto a las corrientes de las aguas, ¿qué representan las aguas? El Espíritu Santo. Aparte, el agua refresca y va a estar llenando de minerales a ese árbol. Lo va a estar abonando, va a estar totalmente, permanentemente irrigado. Eso va a hacer que ese árbol esté plantado junto a corrientes de aguas. Va a ser frondoso, va a dar fruto. En su tiempo no se va a retrasar. Va a estar debidamente cuidado. Su hoja nunca va a caer. Y todo lo que hace prosperará. Imagínense, todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿será que el que no hace esto de meditar en la ley de Jehová le va a ir bien? ¿Qué pasará con ellos? Ahí dice el versículo 4. Leamos lo que dice Salmos 1:4. No así los malos, dice. O sea, los malos es lo contrario del varón justo, del varón que estuvo meditando en la ley de Jehová de día y de noche. Que son como el tamo, dice, que arrebata el viento. Óigame, ¿cómo está aquí describiendo a los malos? Dice que los malos son como el tamo. ¿Qué pasa con el tamo? ¿Qué es lo que pasa con el tamo? Pues el tamo fácilmente es arrebatado porque no pesa nada. Se deja llevar por el vaivén y el viento se lo lleva a cualquier lugar, a donde el viento se le antoje arrojarlo. Dice el versículo 5 y el 6. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí está hablando de que no se, por tanto, o sea, por lo anterior. Porque como son como el tamo que se lo lleva el viento, por lo anterior, por lo consiguiente, por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio. O sea, no van a ser parte de la primera resurrección. Ni los pecadores en la congregación de los justos no van a formar parte de los redimidos en el reino de los cielos. Y dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Él lo conoce, mas la senda de los malos, ¿qué va a pasar con la senda de los malos? Va a perecer. ¿Y quiénes son los malos? Los transgresores de la ley de Dios, los pecadores, los injustos, los malvados. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí está colocando el salmista las dos partes. Primero describe cuál es la senda de los justos. Primero él describe cuál va a ser el fin de los mismos, cuál va a ser su estilo de vida, de qué forma ellos van a consolidarse en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida financiera, en su vida profesional, en todos los ámbitos. Dice que estos van a ser como árboles plantados junto a aguas. Van a estar dando frutos a su tiempo. Van a estar dando, no se les va a caer la hoja de ese árbol. Ahora los malos, dice, los malos van a ser como el tamo, van a ser arrebatados, van a ser llevados por el viento, no donde ellos quieran, sino que donde el viento se le antoje llevarlos, arrojarlos lejos, van a ser esparcidos. ¿Por qué? Porque no meditaron en la ley de Jehová. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. Muchos hoy en día están afirmando que los 10 mandamientos como tal han sido abolidos. No tienen ya ninguna validez.
que no estamos obligados a guardarlos. Y ahora estamos salvados solo por la gracia. Veamos lo que dice, respecto a eso, veamos lo que dice Efesios. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 2, versículos 8 y 9, para terminar este tema. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol, por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. Somos salvos por la gracia. Y en respuesta a eso yo digo, alabado sea Dios, somos salvos por gracia. No es por obras. Esto no es de vosotros, claro, es un don de Dios. La gracia es un don de Dios, es un regalo maravilloso que Dios nos da. Es la oportunidad de ser salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia. No tenemos obras justas delante de Dios. Pues esta gracia, dice el apóstol, es un don de Dios. Claro, no es de nosotros la gracia. No es que nosotros tengamos el mérito de encontrar gracia delante de Dios. Eso es un don de Dios, es un regalo. Hay que agradecerle a Dios por eso. Pero el versículo 9 dice el versículo 9, no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, cerrando esto, dice el versículo 10. Miren lo que dice aquí, porque a menudo se lee el 8 y el 9, pero el 10 no se lee. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que andemos en buenas obras, que las hagamos como respuesta a nuestra relación, a una relación estrecha que tengamos con Cristo Jesús, como hechuras suyas, como Él nos ha llamado sus hijos de Dios, sus hijos mismos. Así que Dios nos ampare, que Dios nos dé entendimiento para poder asimilar estas grandes verdades, que seamos como árboles plantados junto a aguas, que demos fruto a tiempo y que nuestras hojas nunca caigan, para dar fruto y honra y gloria a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.